Bien, buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 42. ¿Verdad? Es un privilegio estar esta noche con ustedes y poder compartir la palabra. Y vamos a ir al Salmo 42, capítulo 42 de los Salmos. Ahí vamos a estar compartiendo esta noche. Y antes de leer el Salmo, hermanos, quiero compartirles una noticia que me impactó bastante. No sé cuántos la escucharon. En agosto del 2018, los medios de comunicación hablaron acerca de Andrew Stockheim, un pastor de 30 años de la iglesia Inland Hills de California. Este hombre de 30 años de edad, casado con 3 hijos, se suicidó, ¿verdad? El pastor que ven ahí en la pantalla decidió terminar con su vida y dejó pues a su esposa viuda, a sus hijos, ¿verdad? Sin el padre, y a la iglesia sin el pastor. Según las noticias, lo que su esposa dijo, ¿verdad? Y lo que la iglesia comunicó, el pastor había enfrentado un severo cuadro de depresión y de ansiedad. En Actualidad Evangélica podemos leer que esta batalla de Andrew se había incrementado tras la muerte de su padre, que era el pastor fundador de la iglesia. Y después de tener que haber sido operado, una cirugía por un tumor que tenía en su pecho, y esto había incrementado la situación de depresión y de ansiedad que el pastor había enfrentado. Recién él había tomado 4 meses sabáticos de descanso para poder reponerse, para poder cobrar ánimos, y recién había regresado a predicar una vez más a la iglesia. Había predicado acerca de la depresión y acerca de la ansiedad, y había iniciado una serie acerca de este tema, pero perdió la batalla y se quitó la vida a causa de la depresión. La OMS, vamos a ver ahí la definición de la depresión, define la depresión como un desorden mental común, caracterizado por una persistente tristeza y una pérdida de interés en las actividades que normalmente disfrutamos. Esto viene acompañado de una incapacidad de realizar las actividades diarias, y eso ha durado por al menos, dice la organización, 2 semanas. Es decir, una persona que pierde interés, que deja de hacer sus actividades, que ya no tiene el ánimo de levantarse, que deja de ir a su trabajo, a sus actividades normales, que se retrae por al menos 2 semanas y permanece en un sentimiento de tristeza por al menos 2 semanas, sería considerada una persona que está en depresión. El diario de hoy, el 10 de diciembre del año pasado, publicó el incremento de casos de suicidio en El Salvador. Hemos llegado a un número de casi un suicidio diario. La mayoría de ellos de jóvenes entre 12 y 30 años. Son las personas que más suicidio cometen. Y si usted ve la infografía que va a aparecer ahí, no sé si la alcanza a ver, está cuántos han muerto cada año por causa de suicidio en El Salvador. Pero también ahí dice que la causa principal por la cual los salvadoreños cometen suicidio se concluye que es la depresión, ¿verdad? Y el alcoholismo. Son las 2 causas principales de suicidio. 1,252 personas en los últimos 3 años se han suicidado en nuestro país. La infografía dice ahí al final, se lo voy a leer: el desconocimiento de la sociedad salvadoreña sobre la depresión y la importancia de la buena salud mental lleva a quienes la padecen a ser discriminados e incomprendidos, incluso en los establecimientos de salud. Entonces la depresión está provocando una gran cantidad de casos de suicidio en nuestro país, un incremento muy marcado, el que usted puede ver en los últimos 3 años. Ahora la pregunta es, ¿será que un cristiano podrá deprimirse, un cristiano verdadero? Muchos círculos evangélicos dicen que no, que un cristiano evangélico jamás podría llegar a deprimirse, a menos que sea una persona que está en un pecado grave, que sea una persona que le falta la fe o que le falta el conocimiento de la palabra. Y sin embargo, cuando vamos a la Escritura, una y otra vez nos encontramos con hombres de Dios que experimentaron algo muy similar a la depresión.
Podríamos mencionar a Moisés, David, Jeremías, Elías, entre otros muchos personajes que hasta aparecen ahí en el pasaje de Hebreos, ¿verdad? Los héroes de la fe. Entonces, en la Escritura encontramos personajes, héroes de la fe, hombres de Dios, que han enfrentado esta situación, este dolor. En la historia del cristianismo también los encontramos. La correspondencia de Martín Lutero deja ver que en momentos él tuvo que enfrentarse a la depresión, al temor, a la ansiedad en su propia vida. Y Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores se le llegó a llamar, en uno de sus sermones le dijo a la congregación: soy blanco de depresiones de espíritu tan espeluznantes que espero que ninguno de ustedes jamás tenga que pasar por tales extremos de desgracia. Entonces hemos visto o vemos en la Escritura y vemos en la historia del cristianismo personajes, hombres de fe, mujeres de fe, héroes de la fe, que han enfrentado y han tenido que batallar contra la depresión. Hace unas semanas el hermano Henry me envió un artículo que él tradujo de un pastor llamado Valdechi Santos, es un pastor brasileño. Y el título del artículo era Cuando un pastor lucha contra la depresión. Y el pastor Valdechi dice lo que aparece ahí también: la depresión es un asunto controvertido entre cristianos. Hay discordancia en cuanto a la naturaleza, las causas y los tratamientos apropiados para ese mal. Y no vamos a entrar esta noche a ver esta discordia, ¿verdad?, de cómo tratar la depresión y cómo la iglesia no está de acuerdo en todos sus círculos, digamos. Pero luego él dice: pero mientras algunos discuten estas cuestiones, otros sufren intensamente luchando contra la depresión, incluso pastores. De hecho, este es un asunto ante el cual la iglesia no puede cerrar los ojos. Y luego él habla y dice por qué los pastores podrían estar más en riesgo de sufrir una depresión. Y de eso se trata el artículo. Entonces vemos, y dice este pastor, que la depresión es algo que la iglesia no puede apartarse, que la iglesia no puede decir no estamos interesados, o que la iglesia puede decir no va a pasar en medio de nosotros. Puede ser que haya algunos de nuestros hermanos ahora, en este momento, que están sufriendo de tristeza, de depresión, de desánimo. Puede ser que algunos de ellos no estén en esta reunión porque están desanimados, están deprimidos, y entonces se pierde el deseo de ver a otros, de estar con otros, de hacer las actividades normales. Puede ser que alguno de sus hijos enfrente en algún momento una depresión. Hace unos años el hijo del pastor Rick Warren se suicidó, un pastor famoso que escribió el libro Una vida con propósito, y su hijo más joven se quitó la vida después de una larga batalla contra la depresión. Entonces no es algo ante lo cual la iglesia pueda cerrar los ojos, no es algo ante lo cual la iglesia deba callar, es algo que debemos conocer, es algo que debemos estudiar y debemos ir a la palabra para encontrar respuesta a ella. Y precisamente eso es lo que vamos a estudiar en el Salmo 42 esta noche. Nuestro mensaje se titula Batallando contra la depresión. Y es precisamente lo que el salmista está enfrentando, una situación, las situaciones de la vida, las presiones le han llevado a estar en un estado de llanto, dice él. Eran mis lágrimas, mi pan, dice él, de día y de noche, ¿verdad? Derramaba lágrimas de día y de noche. Eso significa desvelo, pues, porque está llorando. Eso significa que ha dejado, ¿verdad?, de hacer sus actividades normales. El salmista lo enfrenta. Vamos a leer todo el salmo y después vamos a ir a algunas partes en especial, pero démosle una leída general. Dice el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días. ¿Cuál era la pregunta que le hacían, hermano? ¿Dónde está tu Dios?
Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Recuerdo, dice el salmista, verso 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está, ¿cómo está el alma, hermano? Abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía. ¿Cuál es la pregunta, hermano? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Quiero que veamos primero un pequeño contexto del Salmo, ¿verdad? El Salmo 42, al inicio, usted puede ver que dice que es un masquil de los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran un grupo de sacerdotes dedicados al ministerio de cantar. Eran los cantores, ¿verdad?, del pueblo de Dios. En segundo libro de Crónicas 20:19, usted puede ver cómo los hijos de Coré se levantaron para alabar el nombre de Dios con voz fuerte, con voz alta. Entonces está escrito por los hijos de Coré, dice el Salmo, ¿verdad?, por un descendiente de Coré, que eran encargados de los cantos. La palabra masquil probablemente significa hacer sabio a alguien o instruirlo. Es decir, esto puede traducirse como una canción que sirve para instruir, una canción que sirve para enseñar. El salmista, al escribir esta canción, pretende instruirnos, pretende enseñarnos. Fue escrito probablemente por alguien que estaba junto a David cuando David fue desterrado y era perseguido por su propio hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo que perseguía a David? Absalón, ¿verdad? Absalón lo persigue, lo saca del palacio, y David y un grupo de seguidores de David tiene que huir del palacio y anda escondiéndose en el desierto porque su hijo lo quiere matar. Y estos hombres que le acompañan, uno de ellos es probablemente el que escribió este salmo y lo cantó y lo compartió con aquellos que estaban huyendo. Lo que sucede es que están alejados del santuario donde adoran a Dios, donde la presencia de Dios se manifestaba, y el salmista recuerda, ¿verdad?, ese lugar en que podía adorar a Dios. Están además en un lugar montañoso y seco, que es descrito ahí, ¿verdad? El monte, los lugares, es una región desértica, es una región montañosa con gran aridez, ¿verdad? No es un buen lugar para estar. Después de haber estado en el palacio, después de haber disfrutado de bienestar y riquezas, ahora están huyendo, escondiéndose en medio de montes áridos y secos. La situación del salmista era muy difícil. Hemos leído que derramaba lágrimas de día y de noche. Se había sumido en una profunda tristeza que le acompañaba desde el día que había tenido que huir del palacio y que había dejado de poder adorar a Dios en su santuario, que había podido dejar de disfrutar de las comodidades. No sé si había tenido que dejar a su familia, pero las situaciones han hecho que el salmista derrame sus lágrimas. Sus enemigos se burlan de él y le preguntan a dónde está su Dios. El salmista dice que esas palabras que las escucha de sus enemigos, versículo 10, ¿qué le han provocado estas palabras? Heridas. Son como quien hiere mis huesos. El salmista se siente herido por las palabras que ha escuchado de sus enemigos. Hermano, las palabras pueden herirnos.
pueden dañarnos. Y el salmista entonces está herido por estas palabras que rebotan día y noche hacia él. Estas situaciones han provocado que el salmista entre en un estado de depresión, podríamos decir. En el versículo 5 describe su alma como un alma que está abatida y turbada. Es un alma que no encuentra paz. Es un alma que no encuentra descanso. Es un alma que ha perdido, y él recuerda y dice: recuerdo cuando entraba con gozo y llevaba a otros para adorar a Dios, y llegábamos al santuario con voces de júbilo y alegría. Lo recuerdo, mas mi alma ahora está turbada, está desanimada, está derramando lágrimas, no encuentro la paz. El versículo 7 dice que las olas le han pasado por encima, ¿verdad? Se siente aplastado, se siente ahogado, arrastrado por lo que la vida le ha puesto por delante. Y su estado de ánimo es ese, ¿verdad? Derramar lágrimas con gran facilidad. Sin embargo, este salmo nos enseña que el salmista no está dispuesto a rendirse. Él le habla a su alma y le dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún has de alabarle. El salmista no está dispuesto a ceder ante la depresión. Él no está dispuesto a rendirse. Él está dispuesto a, con la gracia de Dios y esperando en Dios, salir adelante, luchar ante esto que él está enfrentando. Ahora, veamos en el Salmo 6 maneras en que el salmista lucha contra esta depresión que él está enfrentando. Y vamos en primer lugar al versículo 4. Versículo 4. Veamos en el Salmo entonces 6 maneras en que el salmista batalla contra esta turbación que hay en su alma. El versículo 4 dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Lo primero que el salmista hace para batallar contra esta situación es recordar experiencias pasadas. Él comienza a recordar los momentos bonitos en su vida. Él comienza a recordar los momentos de júbilo y de alegría. Él comienza a animarse trayendo a la memoria las veces en que Dios les había llenado de júbilo cuando llegaban al santuario para adorarle. Él comienza a aferrarse a esos recuerdos y a tomar ánimo al escucharlos. Recuerda sus experiencias de adoración y de comunión junto al pueblo de Dios. Él llevaba a otros a que adoraran a Dios. ¿No dice eso ahí? Llevaba a otros, los animaba, los pasaba recogiendo en su camello, ¿verdad? Les daba riderman. Pasaba llevándoselo, ¿verdad? Le pasaba tocando al vecino y le decía: vámonos a alabar a Dios, porque ahí hay gozo, ahí hay alegría, ahí hay satisfacción. Y los llevaba al santuario. El salmista comienza a recordar cómo había experimentado esa linda experiencia de adorar a Dios, de llevar a otros a que adoraran al Dios de Israel. Esos recuerdos sí le dan nostalgia, ¿verdad? Pero también le animan. Y por eso dice: espera en Dios, porque aún has de alabarle. Llegará el día que entrarás al santuario una vez más para adorar a Dios. Llegará el día que otra vez invitarás a otros contigo para adorar a Dios. Estarás en medio del pueblo adorando. Espera en Dios. Y comienza a cobrar ánimo con estas palabras. Cuando enfrentamos momentos como este, cuando nuestra alma está turbada, debemos recordar los buenos momentos de la vida que Dios nos ha concedido tener. El salmista recuerda esas voces de alegría, recuerda las alabanzas del pueblo. Seguramente él hace referencia a las fiestas que Israel tenía que llevar a cabo, ¿verdad? Que estaban descritas en la Biblia, la fiesta de la cosecha, ¿verdad? Y cada ocasión en que llegaban y adoraban a Dios con salmos y estaban ahí celebrando. Y ahora nosotros tenemos algo más que recordar, algo más grande, algo más importante que las buenas experiencias que hemos tenido. Podemos recordar lo que Cristo Jesús logró en la cruz del Calvario por nosotros.
Podemos recordar que en la cruz del Calvario Él estaba perdonando nuestros pecados, Él estaba cargando con nuestra maldad y que nos estaba abriendo las puertas para acceder a Dios Padre, al trono de su gracia. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mire el pasaje, va a aparecer ahí en pantalla, segunda de Timoteo 2, versículo 8, y el apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe: no dejes de recordar, no nos aparece ahí, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio. Pablo le escribe a Timoteo, a punto de morir Pablo ya, ¿verdad?, despidiéndose de él. Sabe que Timoteo va a tener que enfrentar una vida ministerial larga, difícil, que va a enfrentar pruebas y dificultades. Y Pablo le dice: Timoteo, no te olvides de quién, de Cristo. No te olvides que Él venció la muerte, no te olvides del evangelio. Cobra ánimo a través de esos recuerdos. Jonás capítulo 2 verso 7, recuerda a Jonás en el fondo del mar, allá en el vientre del pez. Y Jonás dice: al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Jonás dice: me acordé, Señor, me acordé de ti, clamé a ti y tú me respondiste. Lo primero entonces que el salmista hace es recordar lo que Dios, ¿verdad?, las experiencias pasadas que él ha tenido con Dios, y es nuestro primer punto. Segundo, versículo 5. Versículo 5. Segunda manera de pelear contra la depresión. Dice el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En segundo lugar, hermanos, el salmista se está predicando a sí mismo. El salmista él está dialogando. Vieron aquel anuncio, ¿verdad? Yo me dije a mí mismo, ¿verdad? Mí mismo. Aquí está, ¿verdad? Su crawl fuerte, ¿no? ¿Cuál? Mí mismo, ¿verdad? Eso está diciendo el salmista. Hermanos, a su alrededor siempre habrán muchas voces hablándole. Siempre habrán voces queriendo llenar su mente. El mundo le va a hablar. Al salmista le están hablando sus enemigos le van a hablar a usted. Otras personas que dicen ser sus amigos le van a hablar, le van a decir cosas, le van a dar consejos. Su propio corazón engañoso le va a hablar. Usted está lleno de voces que le están hablando día tras día, pero el salmista dice: voy a detenerme y voy a hablar a mi alma, voy a dialogar conmigo mismo. Y él se para y le dice a su alma: alma mía, ¿por qué estás abatida? ¿Cuál es la situación que tanto te abate? Mejor, alma, espera en Dios. Él está dialogando con su ser interior. Él se está animando a esperar en Dios, a depositar su esperanza en el Dios de su salvación. De hecho, el salmista dice al final de ese versículo: salvación mía y Dios mío. El Dios que está cercano, el Dios que está conmigo, el Dios que me ha comprado, que me ha elegido, ese Dios, a ese Dios voy a escuchar. Y comienza a hablarse. El pastor Martin Lloyd-Jones escribe un libro que se llama La depresión espiritual. Bueno, son 15 sermones. Si usted ingresa a la página iglesiareformada.com y entra ahí hay una gran cantidad de material disponible. Ahí están los 15 sermones del pastor Lloyd-Jones que hablan de la depresión. Y hablando de este versículo, el pastor Jones dice lo siguiente: estamos conscientes, dice él, de que gran parte de nuestra infelicidad en esta vida se debe a que estamos escuchándonos a nosotros mismos en vez de dialogar con nosotros mismos. Tomemos por ejemplo esos pensamientos que nos asaltan al despertar. No los hemos originado, pero ellos comienzan a hablarnos y nos recuerdan los problemas del día anterior, etcétera. Alguien está hablando, pero ¿quién? Dice él, nuestro yo. Ahora bien,
el salmista aborda el problema de la siguiente manera. En vez de permitir que su yo hablara, fue él quien comenzó a hablar consigo mismo. Su yo lo había estado deprimiendo y aplastándolo. Así que el salmista se sobrepone y le dice: ego, escúchame un momento, que te voy a hablar. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Después de la cruz del Calvario, el salmista no tenía la cruz. El salmista no había visto y no había escuchado cómo el Salvador murió en la cruz del Calvario. Y eso aumenta nuestra esperanza. Él, el que fue crucificado, venció sobre la muerte. Y ese es el evangelio que debemos predicarnos. Que el Señor dice: si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no te dará también todo lo que te haga falta? Si Él dio lo más valioso, si dio lo más grande que Él tenía, ¿cómo no te va a dar lo que haga falta? Charles Spurgeon dijo: el hábito diario más importante que debemos poseer es recordarnos a nosotros mismos el evangelio. Recordárnoslo, predicarnos, animarnos, ¿verdad? Eso es lo que Pablo le dijo a los filipenses. Filipenses 4:8: por tanto, hermanos, piensen en esto. ¿En qué hay que pensar? Lo verdadero. ¿Qué más dice esta versión? Lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es digno de admiración, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En esto piensa. Llena tu mente, háblale a tu mente, llénala del evangelio, llénala de lo que vale la pena escuchar, llénala de la verdad de Dios, porque eso es lo justo, eso es lo verdadero, eso es lo que vale la pena. El salmista comenzó a llenarse de la verdad de Dios y hablar a su alma, a predicarse. Número 3, vamos al versículo 8. En primer lugar, el salmista recordó experiencias pasadas. En segundo lugar, el salmista se predicó a sí mismo. Pero en tercer lugar, el salmista afirmó el amor soberano de Dios. Versículo 8. Sí, todo esto me está pasando, dice el salmista, pero de día, ¿qué va a suceder, hermano? Mandará Jehová su misericordia. O sea, el salmista probablemente está escribiendo ¿a qué hora, hermano? En la noche, ¿verdad? Ahí está en la madrugada quizá, ¿verdad? Y el salmista dice: todo esto está pasándome. Mis enemigos me dicen: ¿a dónde está tu Dios? Pero por la mañana la misericordia de Jehová estará conmigo. Porque sus misericordias, dice la Biblia, son nuevas cada mañana. Su amor soberano está con nosotros. A pesar de la adversidad que él está enfrentando, a pesar que hay ocasiones en que le hacen pensar que Dios se olvidó de él, el salmista se mantiene firme en su convicción. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Aunque tenga problemas, aunque mis enemigos se han levantado, aunque no estoy en el santuario, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Aunque no he sanado, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Aunque sigo teniendo poco dinero en mis finanzas, aunque sigo en problemas, aunque mis hijos están aún en rebelión, cada mañana la misericordia de Dios es nueva. Y el salmista se aferra a la misericordia, al amor soberano de Dios. En el final del versículo 7, mire, dice, hay algo curioso. ¿Por qué digo soberano? Porque en el versículo 7 el salmista dice: ¿las olas de quién lo han aplastado? ¿Las olas de quién, dice el salmista? Tus olas, Señor, me han aplastado, me han pasado por encima. Lo que el salmista está reconociendo es que Dios es soberano, que en medio de las dificultades que hay en su vida, Dios está en control. Eso es lo que nos dijo Pablo en Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone. ¿Quién dispone, hermanos? Dios dispone todas las cosas
para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. El salmista dice: el amor soberano de Dios, me voy a aferrar a ese amor que es nuevo cada mañana. Y luego Pablo nos dice: todo lo que sucede en su vida, vea lo bueno, vea lo malo, sea buena suerte, sea mala suerte, Dios lo ha dispuesto por amor a usted. Y luego Pablo continúa escribiendo y dice: y nada de esto, nada de lo que nos ha sucedido, ni peligro, ni espada, ni desnudez, ni hambre, no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor que es en Cristo Jesús. Es imposible. El amor soberano de Dios está con nosotros y el salmista se aferra para luchar contra su estado de ánimo, contra su alma turbada, y recuerda que ese amor está disponible cada mañana para nuestras vidas. Sigamos a lo cuarto, versículo 8, segunda parte. ¿Qué más dice el salmista? Y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. En cuarto lugar, hermano, el salmista se dedicó a cantar y orar. El salmista dijo: esta es la mejor salida. Me voy a dedicar a cantarle a Dios y a orarle a Dios. Quiero que lo piense. Hermano, el salmista está desterrado de su ciudad. No está en su casa, no está en su camita, no tiene su refri. No había refri, ¿verdad? No tiene sus pertenencias, no sabemos a qué carrera le tocó salir. Está lejos del santuario. Si tenía familia, está lejos de su familia. Si tenía amigos, está lejos de sus amigos. No hay pupusas. Bueno, no sé qué comían, ¿verdad? Pero no está comiendo como él come. No está bebiendo lo que él podía beber. Apenas hay agua, hay un gran calor, hay sol. Se están escondiendo, están durmiendo en las cuevas. El sol los golpea, la arena los golpea. Sus lágrimas han estado saliendo día y noche. Sus ojos están rojos de tanto llorar. Y a medianoche él está cantando y orándole a su Dios. Es más, bueno, seguramente no eran canciones de júbilo, porque no es lo que el salmista estaba sintiendo, pero a través de la alabanza, a través de la oración, está buscando recuperar el gozo. Y allí, en este monte, a medianoche, Dios le empezó a dar estas palabras. Y él empezó a hablar consigo mismo y empezó a decirse: alma, ¿por qué te abates? Y Dios le empezó a recordar su misericordia y su amor soberano. Y Dios comenzó a animarlo y decirle: espera en Dios, porque aún has de alabarlo. Y el salmista empezó a inspirarse. Y no sé si tenía una guitarra, ¿verdad? Un arpa, una flauta. Yo no sé qué tenía el salmista, pero empezó a tener una melodía, ¿verdad? Y empezó a entonar esta canción que empezó a salir para Dios. En ese momento, allí, el Salmo 42 se escribió. Y él empezó a entonarlo. Y quizás al siguiente día, desvelado, ¿verdad?, le dijo: David, los demás vengan, les voy a enseñar un canto nuevo que Dios me ha dado. Y empezó a enseñárselos y empezaron a alabar a Dios y a decir todos juntos: esperen en Dios, porque aún hemos de alabarle. Es bueno, hermanos, en momentos difíciles, en situaciones así, tener buena música, buenas alabanzas, canciones que nos den el evangelio de manera clara, canciones que nos prediquen la sana doctrina, canciones que nos recuerden las promesas de Dios. Hermanos, Dios hizo la música porque es el lenguaje para el alma. Y la promesa de Dios cantadita, ¿verdad?, nos recuerda y nos anima y nos reconforta. Por ejemplo, ¿verdad?, aquel canto que se llama Mi Roca. Cuando no puedo ver su faz, dice el canto, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en él, en el Señor. Los cantos, las oraciones cantadas. Un salmo puede ser, un canto puede ser una oración, ¿verdad?, expresada a Dios.
Estos nos reaniman, nos fortalecen, nos recuerdan las promesas de Dios. Tenga buena música a la mano, siempre, ¿verdad? Ministerio Oasis. Estamos esperando el nuevo CD, hermana Liz. Sí, ahí está, ¿verdad? Tengan buena música, ¿verdad? Que nos anime, que nos reconforte en estos momentos. Número 5, vamos al versículo 9. El salmista entonces recordó experiencias pasadas, se predicaba a sí mismo, afirmaba el amor soberano de Dios, se dedicó a cantar y a orar a Dios. Ahora veamos el versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? El salmista le hizo preguntas sinceras a Dios y le dijo lo que en verdad había en su corazón. Hermano, el salmista en su mente entiende que Dios no lo puede abandonar. De hecho, en el versículo anterior, en el versículo 8, él acaba de decir que su amor y su misericordia es nueva cada mañana. Él lo acaba de declarar, pero en su mente él conoce, él sabe que Dios no lo ha de abandonar. Él sabe que en Dios hay esperanzas. Él sabe que su misericordia será nueva cada día, y sin embargo, en su desesperación, sus enemigos se lo gritan, todos se lo dicen, y su sentimiento es: Dios, me has abandonado. Si no me hubieras abandonado, ¿por qué están prosperando mis enemigos? ¿Por qué me están oprimiendo? ¿Por qué tengo que estar huyendo? ¿Por qué tengo que estar lejos de todo lo que yo amo? ¿Por qué, Dios, me has abandonado? Pero el salmista viene a la presencia de Dios y le abre su corazón, aunque Dios ya lo conoce. Pero le abre su corazón y le dice: Señor, debo preguntarte, ¿por qué siento que me has abandonado? ¿Por qué mis sentimientos están diciéndome que tú no estás conmigo? ¿Por qué me siento desamparado? ¿Por qué me siento abandonado en medio de este monte? El salmista está diciendo: parece que Dios se ha olvidado de mí. Las situaciones de la vida, las cosas que estoy enfrentando, los problemas que me han sobrevenido, hacen parecerle a todos que Dios me ha dejado, que Dios me ha abandonado a mi suerte. Pero el salmista tiene, y hermano, eso es algo increíble en los salmos, cómo el salmista puede llegar a Dios y decirle: Señor, esto siento, Señor, esto estoy viviendo, y pueden derramar su corazón delante de Dios y decirle: Señor, esto estoy pensando, esto estoy sintiendo, así estoy, Señor, me siento abandonado, me siento envidioso de los que prosperan, me siento enojado contra mis enemigos, quiero que mueran, ¿verdad? Y que su sangre, todo eso, el salmista lo decía, los salmistas lo decían, porque podían abrir su corazón en la presencia de Dios y aferrarse a Él y derramar su corazón para que Dios lo sanara, para que Dios lo restaurara. Creo que debemos tener esa capacidad de expresar lo que de verdad hay en nuestros corazones cuando llegamos a hablar con Dios. Decirle lo que en verdad estamos experimentando. Decirle: Señor, sí, estoy enojado, Señor. Discúlpame porque estoy enojado, ¿verdad? Y yo sé que no debería estar enojado. Señor, no lo puedo perdonar, si ni verlo quiero, Señor. Y tú me has dicho que perdone, ¿cuántas veces? 70 veces 7. Pero, Señor, yo no lo quiero ver. Si me cae mal, Señor. Me robó mi pupusa, ¿verdad? Solo de comida ilustro yo, ¿verdad? Y decirle a Dios lo que está enfrentando, lo que hay en nuestro corazón. El salmista le hizo preguntas sinceras. A veces nuestras oraciones no son sinceras. Las expresamos, ¿verdad? Así como bien santos nosotros. Y no somos sinceros en lo que estamos sintiendo con Dios. Y lo peor es que Él ya lo sabe, ¿verdad? Y todavía se nos queda así: no sos sincero, mi hijo. No me estás diciendo lo que sentís.
no abres tu corazón para que yo lo sane, para que yo te anime, para que yo te restaure. Abra su corazón ante Dios y dígale las preguntas sinceras que hay que hacerle. De buena manera, ¿verdad? De buena manera. Ahora, intencionalmente vamos al versículo 1 y 2. Qué raro, ¿verdad? Dejó la sexta razón en el versículo 1 y 2. Fue intencional. Vamos al versículo 1 y 2, sexta razón. Sexta manera de luchar contra la depresión, de batallar contra ella. Dice el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Obviamente, hermanos, la vida de un siervo depende de encontrar fuentes de agua. Si un siervo no encuentra una fuente de agua, ha de morir. Y lo que el salmista está diciendo es como un siervo que está muriendo de sed y que comienza a bramar porque está muriendo. De la misma manera, Señor, si yo no te puedo adorar, mi alma se muere. Mi alma termina, Señor. Si yo no puedo estar en tu santuario, en tu presencia, mi alma va a morir. Bramar expresa un anhelo desesperado en un estado de agotamiento, es decir, un siervo que está agotado, que ha caminado mucho, que está deshidratado, que está a punto de morir y comienza a bramar por las aguas. Así de desesperado estaba el salmista por estar en la presencia de Dios. ¿Sabe qué es lo crucial y hermoso de esta manera? Hermano, es que el salmista no tiene sed para que se alivien sus circunstancias. Él no dijo: Señor, tengo sed, que el destierro se acabe. No dijo eso. Él no dijo: Señor, tengo sed, que mis enemigos sean derribados. Señor, que se traguen sus palabras. Él no dijo eso. Él no tiene sed de escapar de sus enemigos. Él no tiene sed porque las circunstancias adversas terminen. A propósito, no es incorrecto desear el alivio, no, ¿verdad? Que usted desee el alivio, que termine un problema, una circunstancia. No está mal que usted ore para que Dios resuelva un problema, pero esa no es la principal preocupación del salmista. El salmista dice: aunque las circunstancias se mantengan, lo que mi alma tiene es sed de ti, Señor. Sed del Dios vivo. Aunque mis enemigos me sigan atacando y sigan levantándose en contra de mí, lo que yo tengo, Señor, es sed de ti, del Dios vivo. Porque lo más importante que usted y yo podemos desear es a Dios mismo. Ese es el deseo más grande que debemos tener. Si alguien acá en este lugar nunca le ha entregado su vida a Cristo, nunca ha venido al Señor, esta es una buena oportunidad para venir a Él y decirle: Señor, quiero conocerte, quiero desearte. Porque deseamos muchas cosas en la vida, ¿verdad? Pero lo mejor que podemos desear es a Dios. No que Dios nos resuelva los problemas y las situaciones que enfrentamos, sino a Dios mismo, estar con Dios. El salmista buscó la presencia de Dios. Acompáñeme al Salmo, ahí adelantito, Salmo 73. Salmo 73, versículo 26. Ahora un salmo de Asaf. Salmo 73, verso 26. Asaf dijo lo siguiente: mi carne y mi corazón desfallecen. Quizás en un estado similar, ¿verdad? Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y en el 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Señor, nada deseo. Es que la persona que puede entrar a la presencia de Dios,
y que se encuentra con Dios ahí en la adoración y se conecta con Él y sabe que lo tiene a Él en el cielo, fuera de Él nada más puede desear. Y el corazón comienza a ser llenado con la presencia de Dios y animado y reconfortado. Y la persona, yo creo que el salmista, cuando pudo finalmente estar con Dios y adorar a Dios, su semblante cambió, se llenó de alegría y pudo seguir adelante. Hemos visto entonces 6 maneras en que el salmista batalló contra la depresión. En primer lugar, el salmista recordó experiencias pasadas. ¿Qué más hizo el salmista, hermano? Se predicó a sí mismo. Número 3, afirmó el amor soberano de Dios en medio de esas circunstancias. 4, ¿a qué se dedicaba el salmista? A cantar y a orar. 5, ¿qué más hizo el salmista? ¿Qué le hizo a Dios? Preguntas sinceras. Y número 6, él buscó la presencia de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Hermanos, si alguien esta noche está enfrentando una condición de desánimo, de tristeza o de depresión, puede tomar estos 6 consejos, ¿verdad? Y aplicarlos a su vida. Si conoce a alguien que las está enfrentando, usted puede ir y compartirle este salmo y hablar con él y animarlo y decirle: espera en Dios, porque aún has de alabarle. Si conoce a alguien que está enfrentando estas situaciones, evitemos juzgarlos o evitemos dudar de la fe de estas personas. Mejor acompañémoslos, animémosles y seamos sus hermanos para caminar con ellos y ayudarles a salir adelante. Oremos por ellos, porque muchos hombres de Dios han enfrentado estas situaciones. Y algo sumamente importante, hermano, recuerde usted que no está solo. Usted tiene al Señor de su lado. Usted tiene el Espíritu Santo que le ha sellado y habita en su corazón. Dios le ha puesto en una comunidad de cristianos y estamos aquí para cuidarnos, para amarnos y para servirnos unos a otros. Estamos aquí para apoyarnos y cuando alguien cae, estamos aquí para levantarnos y seguir adelante y animarnos y orar unos por otros. La oración del justo, dice, puede, ¿verdad? Tiene poder para sanar muchas enfermedades, muchas situaciones. Así que ahí donde está, quiero invitarle a que pueda cerrar sus ojos e inclinar su rostro.